Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial. Geopolítica, gobernanza económica y desarrollo sustentable son algunas pistas claves que nos guían sobre el estudio de los acontecimientos mundiales. El día de hoy, un programa que estudia la incursión militar de Turquía en el noreste de Siria, un hecho que ha modificado la correlación de fuerzas políticas en este conflicto que lleva 8 años. Analizamos la traición de Estados Unidos de los kurdos, el retiro de tropas de Washington de territorio sirio, así como la invasión militar de Turquía y la hegemonía ganada por parte de Vladimir Putin. Acompáñanos. Desde 2011, Siria vive una guerra civil en la que se han visto involucradas naciones como Turquía, Rusia y Estados Unidos, teniendo estas potencias extranjeras un papel fundamental en el desarrollo del conflicto. Tras el retiro de las tropas norteamericanas destacadas en el norte de Siria y que servían como apoyo a las fuerzas kurdas, Rusia, como aliado del gobierno de Bashar al-Assad, aprovechó la ocasión para negociar con Turquía una salida de la crisis. Con ello, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan adquirió mayor poder de influencia en la región, emprendiendo su ofensiva contra los kurdos, a los que considera sus enemigos. El 9 de octubre de 2019, lanzó ataques aéreos apoyados por artillería contra objetivos de las milicias kurdas en el norte de Siria, ante lo cual los países de la OTAN mostraron división con Turquía, pero instaron a buscar una solución política. El ejército turco y grupos yihadistas exigieron el desplazamiento de las fuerzas kurdas a 30 kilómetros al sur de la frontera, con el pretexto de que estas son una organización terrorista afiliada al separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán, impidiéndoles a seguir desarrollando su proyecto de autonomía. No obstante, Donald Trump declaró que un reducido número de su legión se quedaría para proteger los campos petroleros, en tanto Rusia se ha acercado a los kurdos para presentar una oposición a la invasión turca, generando que el pueblo indoeuropeo tenga que recurrir al presidente de Siria para sobrevivir a la ofensiva de Recep Tayyip Erdogan. Por su parte, el presidente de Turquía pidió a los Estados Unidos que entregue a su país al comandante de las fuerzas democráticas sirias, Mazlum Abdi, alegando que sus brigadas lucharon contra el Estado Islámico y constituyen el ejército de facto de la región autónoma kurda en Siria, mientras que el 27 de octubre de 2019 se anunció que el líder del grupo terrorista ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, murió en una operación militar en Siria. Donald Trump escandalizó al mundo cuando decidió retirarse de Siria en diciembre del 2018. El polvorín en este país que estalló como producto de la primavera árabe en 2011 y que falló en derrocar al dictador Bashar al-Assad frente a lo sucedido con Ben Ali en Túnez, Muammar el-Gaddafi en Libia o bien Hosni Mubarak en Egipto. Con la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses, Washington pierde la oportunidad de oro de inscribirse en las nuevas reglas del juego en la Siria postguerra y en la dinámica de la geopolítica del Medio Oriente. Pues ahora, 3 países con nostalgia imperial buscan dictaminar el destino y el futuro de Siria. Me estoy refiriendo a Turquía, a Rusia y a la República Islámica de Irán. Poderes que buscan reemplazar al Tratado Sykes-Picot de 1916, un plan que repartió el Medio Oriente entre Reino Unido y Francia tras la derrota del Imperio Otomano. La decisión del presidente Trump fue bastante abrupta, abrupta en cierto sentido porque decidió sacar las tropas del norte de Siria, que es precisamente en donde están la población kurda o habitando la población kurda, y está la Unión de Defensa Popular, que había sido uno de los aliados predilectos de Estados Unidos durante el conflicto en Siria. Esto ha provocado muchas circunstancias porque, por un lado, permitió que Turquía tuviera
hubiera una intervención en esa parte, porque además esto es la zona que se conoce como el corredor kurdo, es decir, lo que une a la población kurda del norte de Siria con la población kurda del sur de Turquía, lo cual le podría causar una inestabilidad política al presidente Erdogan, que finalmente tiene un tipo de nacionalismo turco en donde la población kurda ha sido marginada durante mucho tiempo. Las fuerzas estadounidenses que funcionaban como un factor disuasivo dejan de funcionar como tal. Trump lo dice en un rally político de la siguiente manera. Fíjate nada más cómo lo plantea Trump. Trump dice, lo que tienes que hacer con dos niños chiquitos cuando se están peleando es dejarlos pelear. Es lo que tienes que hacer. Déjalos pelear y luego entras tú y ya los separas. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. O sea, como abiertamente reconociendo que los va a dejar pelear a los turcos y a los kurdos y que luego él entrará a separar. Bajo la lógica de la geopolítica global, la presencia de Estados Unidos en Siria representaba un freno a las ambiciones expansionistas de Rusia, Irán y Turquía, así como una contención frente al resurgimiento del Estado Islámico o ISIS. Pese a que se anunció el suicidio de su líder Abu Bakr al-Baghdadi en días recientes y que Trump utilizó como triunfo personal. Nada más alejado de la realidad, porque fue gracias a los kurdos y a la información entregada a la CIA que Washington logró encontrar al terrorista más buscado del mundo. Donald Trump no midió las consecuencias de sus actos al haber anunciado su retirada de Siria, pues bajo su instinto y falta de conocimiento de los juegos de la política internacional, dejó a la merced a los kurdos, quienes con valentía y sangre combatieron a ISIS y le pararon el cuello a Trump por el combate al terrorismo internacional. Por ello, los kurdos, abandonados por Trump, hablan con justa razón de una traición. Este pueblo de 35 millones de personas, desperdigado entre Turquía, Siria, Irak e Irán, que no tiene Estado propio y que sueñan con la construcción del Kurdistán independiente. De entrada, estamos viendo ya el cero apoyo a la, digamos, a la bandera de lucha de la población kurda, y se deja ver solo como algo que ha estado utilizando Estados Unidos de manera sistemática, que es otros ejércitos para poder tener sus objetivos. No utiliza el ejército propio, ¿no? Ellos son más de las estrategias de gran nivel, de emboscadas, etcétera, pero los confrontamientos directos son entre mercenarios, entre los ejércitos locales para poder llevar ahí la guerra, y ellos lo que hacen son esos financiamientos. Por otra parte, la retirada provoca una mayor presencia de Rusia dentro del conflicto. Eso también es muy importante porque de alguna forma Rusia negoció con Bashar al-Assad para poder avanzar hacia la parte norte de Siria, y no solamente con el presidente Bashar al-Assad en Siria, sino también con el propio presidente Erdogan de Turquía, que finalmente tuvieron un acuerdo de paz o de conciliación en Sochi el 22 de octubre, o sea, hace unos cuantos días, para poder pacificar la zona y retirar a los kurdos de esa región. En el momento en que ISIS conquista la mitad de Siria y una tercera parte de Irak, ahí es cuando Obama, estamos hablando 2014, Obama toma la decisión de sí intervenir físicamente, incluso manda soldados a Estados Unidos, muy pocos, pero ahí sí interviene, pero la guerra no contra Assad, sino contra ISIS específicamente. Para hacerlo, arma, financia, entrena estas milicias mayoritariamente kurdas que conquistan 25% del territorio y prácticamente, te diría yo, toda la frontera entre Siria y Turquía. Fue Trump quien entregó a sus aliados kurdos a su máximo enemigo, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que habilitó una incursión militar en el noreste de Siria del 9 al 12 de octubre. Este hecho enfureció al establishment de Washington y al sistema bipartidista. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, pidió revertir la decisión trumpista y no darle la espalda a los aliados de Estados Unidos en el combate contra el Estado Islámico. Advirtió que en donde antes había kurdos, ahora hay gobierno enemigo de Bashar al-Assad.
Lindsey Graham, el senador republicano de Carolina del Sur, calificó el hecho como irresponsable y una decisión impulsiva que deshizo las ganancias que Estados Unidos había conquistado. Una decisión que siembra más caos y desestima a Turquía, el socio menos confiable de la OTAN. Inclusive a Israel esta noticia le cayó como bomba porque la ausencia de Washington en el terreno sirio fortalece a Irán, la gran amenaza al Estado judío. Trump es un personaje polémico por naturaleza. Cada situación que sucede en el mundo, él va a tratar de capitalizarla en términos políticos al interior de su país. Ofrece la captura del líder, bueno, no la captura, la muerte del líder al-Baghdadi en Estados Unidos para pues posicionarse, ¿no?, como el presidente que en este momento captura al delincuente más buscado en el mundo. La decisión se tomó como una política muy pragmática de parte del presidente Trump, muy cortoplacista y de hecho fue muy criticable, ¿no? Fueron de las cosas más criticadas que se le hicieron en estos últimos meses. Finalmente, creo que el momento político para Donald Trump no es nada halagüeño, porque por un lado tenemos que tiene el enjuiciamiento, por otro lado, pues Estados Unidos está viviendo una crisis económica que es muy fuerte por los déficits comerciales que tiene y por supuesto por las políticas exteriores que está tomando Donald Trump. El gran mediador, decía yo hace un momento, terminó siendo Rusia, es decir, el presidente Putin y no Donald Trump. Entonces pareciera que a nivel interno la decisión no se vio con buenos ojos. Uno de los grandes defensores de Trump en el Senado es Lindsey Graham. Es uno de sus mayores aliados, se van a jugar golf frecuentemente. Bueno, tienes que ver, lo condenó, pero además, ¿con qué palabras? Dice, esta es la mayor mentira. El hecho de que ISIS ya está acabado es la mayor mentira hasta ahora dicha por esta administración. Y este es el peor error que esta administración ha cometido. En aras de apaciguar la furia de republicanos y demócratas por la incursión militar de Turquía en el noreste de Siria, es que Donald Trump decidió levantar una serie de sanciones económicas en contra de Turquía. Precisamente la presencia del ejército estadounidense en territorio sirio se convertía en un factor disuasivo para no arremeter contra los kurdos, un incentivo que desaparece de la agenda política debido a la retirada y el abandono de tropas de Estados Unidos. Entre tanto, Mike Pence viajó a Turquía para sellar una tregua y un cese al fuego permanente, además ganar tiempo para que los kurdos pudieran retirarse a una zona segura. Con esto en mente, Donald Trump levantó las sanciones al acero turco y también le dio luz verde a las negociaciones comerciales con Turquía. Sembrada la desconfianza y la traición, a los kurdos no les quedó más remedio que acercarse al diálogo con el gobierno de Bashar al-Assad. Al final del camino, Trump dice, bueno, pues últimamente, ¿qué? O sea, ¿qué estamos haciendo en esa guerra? Ni nos toca, ni tenemos por qué estar siendo el policía de Medio Oriente, lo dice con esas palabras, ni tenemos por qué estar defendiendo a los kurdos. A los kurdos ya le dimos demasiado dinero, les dimos demasiado equipo, ya, suficiente, vámonos de ahí. Entonces, esa reacción, además, a través de Twitter, todo esto a través de Twitter, es interpretada por Turquía como ya una luz verde a su intervención. Tanta cesión de poder y de espacios a Vladimir Putin en este contexto, y cómo es que queda evidenciado la poca participación que va a tener a partir de este momento Estados Unidos en una de las regiones más importantes del mundo, que es Medio Oriente. Y bueno, no solamente ellos, también dentro del mismo Partido Republicano se han levantado voces para señalar que la salida de Estados Unidos de Siria representará grandes consecuencias al respecto del posicionamiento geopolítico de Estados Unidos en la región.
Este cese al fuego lo que provocó es que trataran de evitar la mayor muerte de civiles posibles. La otra fue, por ejemplo, para el caso de entre Rusia y entre Turquía, pues el convenio que se logró en Sochi de pacificación, y que esto implicaría que de alguna forma se está generando una estabilidad política en Siria. Muchos analistas pendientes con la política internacional han señalado que Donald Trump le regaló a Rusia el control del Medio Oriente. Así es, ahora los rusos se convierten en los garantes de paz del Medio Oriente, la zona más conflictiva y peligrosa del mundo. Vladimir Putin se configura como el mandamás. No es casualidad que haya visitado el pasado 14 de octubre Arabia Saudita, su primera visita en 12 años. Tampoco resulta extraño sus acercamientos estratégicos con Benjamín Netanyahu y con el gobierno de Israel a fin de acercar la relación bilateral, pues Vladimir Putin entiende que este pequeño país del Medio Oriente juega un rol medular en la parte geopolítica de esta región tan conflictiva. Y para ello está Avigdor Lieberman, el político israelí que nació en Moldavia, un país perteneciente a la ex Unión Soviética y que hoy representa el voto ruso-israelí, así como el voto laico en un país que ha celebrado 2 jornadas electorales en este año 2019. La relación de Rusia con Siria no es nueva. Viene desde Hafez al-Assad, es decir, yo diría, Hafez al-Assad llega al poder en 1970 y viene desde 1980. Recordemos que para Rusia Siria es muy importante porque es el único lugar de Medio Oriente donde tiene una base militar, que es la base de Tartus. Y segundo, Rusia tiene un derecho de explotación de petróleo y de gas a través de una empresa rusa. Entonces, en la zona, la presencia de Rusia en Siria es fundamental para la política exterior rusa. Eso va a implicar una presencia geopolítica que la ha tenido desde 1980 a partir de Siria, pero hoy en día mucho más clara, porque Rusia quedó como el gran ganador de las negociaciones en Siria. Entra Rusia a establecer su papel de mediación, su papel de referee, su papel de negociador. O sea, Rusia se convierte en la potencia con la cual hay que negociar los temas relativos a Siria y a través de ello también otros temas en Medio Oriente. Cuando se trate de buscar un plan de paz para Siria, Rusia va a estar presente. El ejemplo lo tuvimos en septiembre cuando Rouhani, Vladimir Putin y Erdogan se reúnen en Ankara para precisamente perfilar un plan de acción respecto a Siria y a los pueblos kurdos que existen en el país. Rusia está reemplazando a Estados Unidos como actor, mediador y garante del Medio Oriente. Vladimir Putin se convierte en el actor ganón tras la retirada de Washington de Siria, justo cuando ya estaba en el horizonte el fin de la guerra después de 8 largos y duros años. Estados Unidos, sin relaciones diplomáticas con Siria e Irán, tendrá que trabajar a través de Moscú para hacer llegar sus demandas e inquietudes. Fue el acuerdo Rusia-Turquía tejido en Sochi el que concede evidencia de la nueva fase del conflicto sirio, ahora con la ausencia de Estados Unidos y la desprotección de los kurdos. Este acuerdo le confiere a Erdogan su ansiada franja territorial y el retiro de los kurdos a más de 30 kilómetros de la frontera, restringiendo las operaciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, a quien Erdogan tacha de terroristas. No olvidemos que los kurdos tuvieron que entregar el régimen de Assad
el control de Kobane, la ciudad kurdo siria que le había sido arrebatada al Estado Islámico. Bajo la nueva nomenclatura de fuerzas se sentarán Ankara y Damasco, dos regímenes antagónicos y rivales a la mesa de negociación. Turquía y Rusia se están justificando porque están generando un corredor supuestamente de paz. Y desde el gobierno sirio no se ha dicho demasiado. ¿Por qué? Porque eso le permitió también a Bashar al-Assad tomar el control del territorio. Si hay una posición estratégica, ubicarse ahí es ubicarse también cerca de Israel, tener controlado lo que está sucediendo en Medio Oriente, y de alguna manera uno de los sueños rusos siempre ha sido tener fronteras en los mares cálidos del sur, ¿no? Más allá de Trump, Rusia tiene ya dominada la región y tiene dominado el acceso al Mediterráneo, tiene dominado, se convierte en el poder con el cual hay que negociar lo que sea, incluido, por ejemplo, Israel. O sea, es el árbitro político y es el que puede marcar las condiciones. Y claro, gana el presidente Assad porque recupera prácticamente todo el territorio, bueno, 3/4 partes del territorio que había perdido, además mantiene el poder. El objetivo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan es abortar la autonomía kurda en el sureste de Turquía y en el norte de Siria, así como reasentar a los desplazados y refugiados sirios. No olvidemos que Turquía ha acogido a 3.6 millones de refugiados sirios y pactado con Alemania el acuerdo de tercer país seguro para contener la entrada de los inmigrantes y refugiados al continente europeo. Tengamos en mente la situación política en Turquía, pues el partido de Erdogan perdió el control de casi todas las ciudades importantes en 2019, en gran medida por el declive económico, pero también por el descontento popular con los millones de refugiados sirios en el país. De esta manera, el Pacto de Sochi le da rienda suelta a una de sus grandes ambiciones de Erdogan, extender la frontera de Turquía que, según Ankara, fue definida de manera injusta con el Tratado de Lausana de 1923, el tratado que definió las fronteras de Grecia, Bulgaria y Turquía y del que Erdogan pide actualizar. Lo que está intentando hacer Turquía en el caso de Siria es evitar inestabilidad política dentro de Turquía, precisamente por los kurdos. Es decir, sí, yo lo reduzco muchísimo a generar la mayor seguridad y estabilidad dentro de Turquía. Más allá de tener una política de intromisión en Siria, Turquía lo que quiere es, yo creo que los tres grandes poderes dentro de la región son Turquía, Arabia Saudita y por supuesto Irán, ¿no? Estamos ahí hablando de esos tres poderes. En el caso de Turquía es generar una imagen hasta cierto punto de un país fuerte, de un país estable políticamente, que ciertamente no lo ha demostrado. Si existe un elemento que desestabilice la política al interior de Turquía, Turquía va a seguir teniendo una justificante para invadir a Siria, pero no solamente eso, sino está reactivando una economía de guerra, se la mantiene, digamos, vigente, la mantiene utilizándose. Por eso es muy importante ver cómo muchos de los elementos de contraste que están apoyando la causa kurda en estos momentos son todavía vigentes para el gobierno de Turquía en términos de seguir invadiendo, de seguir ocupando territorios sirios. Pero ahora la nueva circunstancia, con el retiro de Estados Unidos, con la incursión turca, Rusia tiene que negociar con Turquía zonas dentro de esa frontera. Y si tú revisas cómo queda la frontera, Turquía quería toda la frontera, Rusia le dice, a ver, no te vas a poder quedar con toda la frontera, pero te voy a asegurar esta zona y esta zona, y de manera intersectada está el ejército sirio recuperando pedazos de la frontera, y hay fuerzas rusas garantizando tropas conjuntas con Turquía para asegurar que no haya kurdos en esa zona y que Turquía
pues de alguna forma, si no consigue el 100% de lo que quería, sí consiga una cantidad suficiente como para no elevar el nivel de conflicto. Nancy Pelosi, la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y quien encabeza la ofensiva del impeachment en contra de Trump por la saga ucraniana, ha dejado clara su posición frente al jefe de la Casa Blanca. Señor Trump, con usted todos los caminos nos llevan a Vladimir Putin, haciendo referencia a que el Kremlin siempre ha querido poner un pie en Medio Oriente y que en esta ocasión lo han obtenido con poco esfuerzo, mucha suerte y también con una enorme facilidad. Sin embargo, Donald Trump se jacta de ello, pues piensa que con su enorme desconocimiento de la geopolítica global le es suficiente contar con sus grandes aliados estratégicos de Israel y de Arabia Saudita. Pero por otro lado, vale la pena preguntarnos frente a estos enredos, ¿qué pasa con la Unión Europea? ¿Cuál es su posición frente al nuevo traspaso del poder? Porque llama profundamente la atención que no se hayan retirado sus embajadores de Ankara por haber abandonado a los kurdos. Pero claro está, porque Turquía recibe alrededor de 6.000 millones de euros para contener a los refugiados sirios e impedir que ingresen al continente europeo. Si tú te pones a ver qué es lo que realmente sucedió en el terreno, a cómo estaban acomodadas las cosas, Estados Unidos tenía un espacio, si quieres tú, pequeño, solo 2.000 tropas, pero tenía un espacio de contención frente a Rusia que ya se había afirmado como el gran poder. Ahora, tú retiras a esos 2.000 elementos y Rusia inmediatamente saca partido, se convierte, como te decía yo, en el referee, se vuelve el poder con el cual hay que negociar y ocupa, pero te estoy hablando de 24 horas, ya había ocupado el espacio que iban dejando los puestos estadounidenses. Entonces, al interior de Estados Unidos, esto es interpretado como, ya ves, otra vez Donald Trump le está dejando el camino abierto a Rusia. ¿Cómo no lo van a favorecer en las elecciones? ¿Cómo no le van a aplaudir todas sus cuentas de bots y toda la guerra informativa que le aplaude a Trump? ¿Cómo no lo van a favorecer ahora en el nuevo proceso electoral que vendrá si Trump todo lo que termina haciendo, dicen los demócratas, termina por favorecer a Rusia? Pero también hay que ver que hay un clima de polarización en todo Medio Oriente. Es decir, en Arabia Saudita el gobierno no está bien posicionado, en la misma Israel ahorita estamos viendo cambios en el poder político significativos que implican dejar viejas ideologías para transitar a nuevas formas de gobernar. En Irak es algo bien interesante lo que está sucediendo. Los movimientos estudiantiles en estos momentos son resultado de lo que sucedió a principios de siglo y necesitados también de una nueva forma de gobierno. Y bueno, las otras partes, ¿no? La forma de intervención europea siempre ha sido a base de valores, de humanismo, etcétera, pero de manera precisa tienen intereses históricos. ¿Habrá acertado Donald Trump proclamar la derrota del Estado Islámico o ISIS? ¿Realmente está aniquilado este grupo terrorista, aun cuando ya murió su máximo líder Abu Bakr al-Baghdadi? Los analistas difieren porque el vacío geopolítico dejado por Washington puede ser ocupado por otros intereses estatales y subnacionales. El mismo hecho del abandono de Estados Unidos de sus tropas en Siria pudiera incentivar la reagrupación terrorista que todavía tiene células durmientes y que pueden regresar al área del combate. Y es que es importante comentar esto porque ha habido
el golpe mortal hacia los kurdos que podría descuidar el Estado Islámico. Ya se ha atestiguado fuga de los yihadistas de los campos de prisioneros. Frente a este hecho, estamos frente a una nueva fase del conflicto en Siria debido a la salida de Estados Unidos del territorio sirio, la debilidad kurda, la hegemonía de Washington, pero también la ofensiva turca. Uno de los beneficiarios del retiro estadounidense y de la consecuente incursión turca en Siria es ISIS, porque si los kurdos ahora tienen que estar ocupados en defenderse de los turcos, naturalmente descuidan el territorio que le conquistaron a ISIS. Entonces se sabe que se ha hablado de cientos, quizá miles de prisioneros que dejaron sueltos o que se salieron. Y sobre todo, te diría yo, el hecho de ya no puedes tener enfocada tu atención en contener o en retener el territorio que le arrebataste al Estado Islámico si tu atención está en defenderte de un ejército tan poderoso como Turquía. Entonces, esto fue visto inmediatamente por el Pentágono, por senadores de los más duros, incluso, además, ahora mételo con el proceso interno en Estados Unidos. En este momento, en un momento de tensiones internas, de polarización política, ahora los republicanos eran quienes estaban atacando a Trump. Es impresionante. El negocio como tal que implica el Estado Islámico habrá que reestructurarse, pero a nivel macro, digamos, vamos a ver que el terrorismo va a tener dos vertientes. O deja de ser el elemento central dentro de la agenda de seguridad internacional y Donald Trump le da un giro distinto y coloca quizá la guerra tecnológica como el principal elemento dentro de la agenda de seguridad internacional, o vamos a ver una transición, generacional al respecto de cuál es el emblema del terrorismo ahora. ¿Qué dice Estados Unidos? Bueno, nosotros hemos cumplido la misión porque hemos acabado con los terroristas de la zona, cosa que tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque ISIS no ha terminado. Es decir, el hecho de que al-Baghdadi haya muerto no quiere decir que la violencia y el terrorismo se haya detenido, ¿no? Por una parte. Segundo, pero para Estados Unidos, ellos dijeron, misión cumplida, al-Baghdadi está muerto, nuestras tropas han salido de la parte norte de Siria y van a regresar a casa. La mayor justificación que dio Donald Trump para esta decisión fue, ya nuestras tropas no tienen que estar en una guerra, que es una guerra poco productiva para Estados Unidos. El terrorismo sigue siendo utilizado como la justificación en todo momento para la intervención, tanto de Turquía como de Estados Unidos. Una salida que a mí me pareció fenomenal, que todavía pues no tenemos todos los elementos para decir que así sucedió. Bueno, la muerte de al-Baghdadi, ¿no?, del líder de Daesh, del Estado Islámico, y curiosamente sucede en la zona norte de Idlib, en Siria, y Idlib es una zona que está predominantemente ocupada por Al-Qaeda. Entonces suena un poco extraño, pero es una justificación perfecta. ¿Para qué? Para que el presidente Trump pueda decir, nuestra misión ya está acabada porque acabamos con al-Baghdadi y por lo tanto esto va a permitir la pacificación del territorio sirio. Siria ha quedado dividida en tres esferas de influencia en donde se apuntan los intereses geopolíticos y estratégicos de potencias centrales y regionales. La primera zona está controlada por el Estado sirio, que abarca 2/3 partes del territorio, compuestas por casi el 70% de su población, incluyendo a Damasco y Alepo. Esta zona, es importante decirlo, recibe apoyo militar y financiero de Rusia e Irán, y mismo que lidera Bashar al-Assad, victorioso de esta guerra. La segunda zona es el nodo opositor al noreste de Siria. Ahí opera Hayat Tahrir al-Sham, conocido como el Frente Nusra y rama de Al-Qaeda en Siria, así como la oposición con presencia turca. Mientras que la tercera zona está controlada por la FDS, es decir, las Fuerzas Democráticas Sirias, que son una alianza militar de milicias kurdas en donde participa la resistencia armada del Kurdistán sirio en manos de las Unidades de Protección Popular, quienes, por cierto, fueron protegidas por Washington hasta el 2018.
Básicamente habían como dos grandes bandos, habían más, pero vamos a tratar de ponerlo muy esquemáticamente. Un bando apoyaba al presidente Bashar Assad, Irán, Rusia, las milicias chiitas apoyadas y respaldadas y financiadas por Irán. Todo ese bando va a controlar, vamos a decirlo así, 3/4 partes del territorio. No todo, pero sí 3/4 partes. Ahora, había otro bando, el bando de los rebeldes. Los rebeldes eran apoyados en un inicio, si recuerdas, por Turquía, Arabia Saudita, Qatar y de alguna forma por Estados Unidos y los poderes occidentales. Aunque Estados Unidos no se quería meter, Obama específicamente, no se quería meter directamente. Este bando, que es el original de la guerra civil siria, tiene ya nada más un pequeño enclave de territorio en la provincia de Idlib. Es muy pequeño, todavía está, no ha terminado de ocurrir la reconquista por parte de Assad en el noreste, en el noreste de Siria. Pues en realidad estamos hablando del Ejército Libre de Siria, por supuesto, que recordemos que fue una facción que pertenecía al ejército sirio que termina desvinculándose del ejército sirio. Tenemos al Ejército Nacional Sirio, por supuesto, que es la fuerza que está junto a Bashar al-Assad, por supuesto el propio Estado con Bashar al-Assad. Tenemos a la población árabe suna que finalmente está abogando por pertenecer a este proceso político, ¿no? Meterse en el proceso político y tener un gobierno mucho más democrático. Tenemos a Al Qaeda, que no lo podemos sacar porque Al Qaeda está, por supuesto, todavía en la zona de Idlib, pero tenemos a más de 300 grupos también que están formados en Siria, ¿no? Por supuesto, ahí está el Nusra, que algunos dirían, no, bueno, ya el Nusra ya no tiene tanta fuerza, pero ahí lo tenemos, que finalmente es la parte de lo que podríamos llamar la propia Al Qaeda de Idlib. Y también tenemos todavía presencia de la zona del Estado Islámico, que pese a que han dicho, bueno, ya está mucho más reducido, lo tenemos ahí, y tenemos a los kurdos, ¿no? Los kurdos conformando, pues, por supuesto, a una parte de lo que son las fuerzas democráticas sirias. Hay 7 partidos políticos, más el Ba'ath, que ha estado de manera histórica presente en Siria. Sin embargo, hay algo muy importante. El poder, el entronamiento de la dinastía al-Assad ha sido tan fuerte desde el momento en el que el papá de Bashar al-Assad se queda en el poder. Después se van a empezar a realizar manifestaciones, sobre todo en el marco de lo que se mal llamó la primavera árabe, y estos levantamientos en parte de Medio Oriente, y que van a tener un eco muy importante en el caso de Siria. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el mapa en 2010 de los territorios ocupados por los rebeldes sirios, por el Estado Islámico, por la presencia kurda y por el gobierno sirio, estamos viendo ahorita que hay un equilibrio entre la parte kurda y la parte del gobierno sirio. El sueño del Kurdistán independiente está cada vez más lejos de concretizarse en el cercano Oriente. Lo que se conoció recientemente como territorio kurdo en Siria será dividido entre Damasco y Ankara, dando por terminado la aspiración de autonomía kurda por el momento. Pero son también las terribles condiciones de vida de los civiles kurdos lo que preocupa de sobremanera, pues está viviendo una catástrofe humanitaria que urge de la atención y acción de la comunidad internacional. Para las Naciones Unidas se trata de la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, pues se ha documentado que el 80% de las víctimas de guerra son civiles y en donde se han utilizado inclusive todo tipo de armas, incluyendo el gas sarín y bombas de racimo. Fue el 12 de octubre que las fuerzas aéreas y terrestres turcas, apoyadas por sus auxiliares sirios, atacaron las ciudades de Tel Abyad y Ras al-Sin. El mismo Mark Esper, secretario de Defensa de Estados Unidos, reconoció que Turquía parecía estar cometiendo crímenes de guerra. Esto genera una oposición política a nivel global muy importante. Entonces, digamos que las condiciones para un Estado nacional kurdo son difíciles, pero
Lo que sí se estaba marcando, en mi punto de vista, lo que sí se estaba observando es la posibilidad de una cada vez mayor autonomía kurda en Siria, que ponía en riesgo de alguna forma los intereses de Turquía, por lo menos desde el punto de vista turco, ¿no? Esta guerra es la representación de una nueva dinámica en donde los conflictos, yo diría, ya no tienen solución, sino solamente están en una etapa de gestión del conflicto, en donde ya no estamos hablando también de una caída de las ideologías. Eso me parece importante también. Ya no es una situación de capitalismo contra socialismo, eso queda muy claro. Ya ahora estamos hablando de, en realidad, una lucha por poder políticos que yo me preguntaría, ¿van camino hacia una cuestión democrática? Y si esto es así, ¿qué es la democracia? ¿No? Eso habría que repensarlo también. Cómo 2011 y 2019 se están pareciendo mucho. 2011 empiezan las protestas en Túnez, luego Egipto, luego Libia, luego Marruecos, Yemen, Bahrein, por supuesto Arabia Saudita, se van a Siria. Y curiosamente 2011 es la muerte de Osama Bin Laden, ¿no? Y 2019, claro, pues tenemos no solamente en la zona de sudoccidental, sino tenemos a Chile, tenemos por supuesto ahora Irak, sigue estando el conflicto con Yemen, está Siria y curiosamente dentro de estas protestas también aparece la muerte de al-Baghdadi. El problema en Siria no ha terminado, al contrario, digamos, pasa a una nueva etapa. Esa nueva etapa va a estar determinada más por los actores internacionales que por lo que pueda suceder adentro de Siria. El gobierno de Siria se queda precisamente como un gobierno manipulable, manipulado y que de manera segura continuará así, digamos, por un buen tiempo. Llama mucho la atención que la guerra sectaria en Siria, en donde distintos grupos étnicos trataron de conquistar mayores espacios en la esfera pública y prebendas económicas, se haya convertido en un botín de intereses extranjeros. Hoy ya casi nadie habla del encono social en épocas de la primavera árabe frente al púlpito de la dictadura de Bashar al-Assad. Es decir, el clan familiar que fue destacado por su amplia gama de privilegios y la enorme concentración en el poder de su líder. Por otro lado, podemos decir que las guerras del siglo XXI, en las épocas de la globalización y de la interdependencia, dejarán de atender los intereses locales y nativos que originaron los conflictos para convertirse en guerras geopolíticas en donde las potencias centrales y regionales se apuntan en el tablero del reparto. No solamente es el caso de Siria, veamos lo que está pasando en Venezuela, en la región latinoamericana. Hoy los venezolanos no están dictaminando el futuro y el destino de Venezuela, sino lo están haciendo Estados Unidos, Rusia y China. El conflicto de nivel local, el conflicto de actores locales se complejiza muchísimo más y yo todavía te añadiría un elemento adicional. O sea, tienes la intervención de potencias internacionales y tienes la intervención de actores transnacionales no estatales, como justamente ISIS o como Al-Qaeda, que ahora veníamos mencionando. No son actores locales, son actores transnacionales, no estatales, pero transnacionales. Entonces, como una guerra civil entre grupos locales termina convirtiéndose en un ring geopolítico donde tienes un confrontamiento local, un confrontamiento regional, un confrontamiento entre las grandes superpotencias y luego los desenlaces que esto termina conllevando. Sí, ya estamos hablando de guerras multivectoriales, ya no solamente es el enfrentamiento directo, estamos hablando de guerras tecnológicas que tienen que ver con descalabros financieros, con la invasión a la privacidad de los datos, que tiene que ver con el derrocamiento de bolsas de valores, que tiene que ver de manera precisa con una cuestión de combate ya no
sujeto a sujeto, sino teledirigido, que es una guerra ya no tanto de territorios a veces, sino de mercados. Estamos hablando de una guerra que implica también un control del espacio ultraterrestre necesario ahorita para que puedan funcionar los sistemas de localización global. Y es una guerra, dicen los chinos, irrestricta, no conoce límites, y es una guerra de múltiples frentes. Mira, los conflictos han cambiado. En un primer momento, nosotros podríamos decir que en la época de Guerra Fría era muy claro que los conflictos fueran interestatales, ¿no? En la década de los años 1990, los conflictos cambiaron y nos dijeron ya no son interestatales, son intraestatales. Entonces, las broncas los tienen dentro de los países, como si los países externos nunca hubieran intervenido, ¿no? Hoy en día yo creo que podríamos tomar los conflictos con aspectos muy claros, como movimientos sociales, desde movimientos sociales, que estaríamos diciendo que ya no son solamente intraestatales, sino que son e interestatales, es decir, mezclan los dos aspectos con una presencia de actores no necesariamente gubernamentales, que eso es con lo que generalmente los estados no saben cómo controlarlo y no saben cómo manejarlo, ¿no? Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.